Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 151. Estancia en el templo extendido. Cuando desperté me dieron un curso completo de reprimenda. Primero Lutz y Beno, luego Fran y Gil, luego finalmente Damuel y el sumo sacerdote. Tuve la sensación de que a medida que pasaba el tiempo, seguía conociendo a más personas que me daban reprimendas. Pero realmente, desearía que no usaran el visitarme mientras estoy enferma como una excusa para darme una reprimenda en la cama. Solo déjenme dormir. La reprimenda más larga y acalorada esta vez vino de Damuel. Aparentemente había estado aterrorizado después de que me derrumbé de la nada, temiendo que el sumo sacerdote pudiera determinar que él también era un caballero que no podía seguir las órdenes de su superior. Pensé con seguridad que me ejecutarían esta vez. Era como un hombre muerto caminando cuando te trajimos de vuelta aquí, dijo enojado con lágrimas en los ojos. Lo siento. Realmente lo siento. Además, solo para advertirte ahora, una vez que comience la impresión, probablemente comenzaré a desmayarme por la emoción todo el tiempo. No te arrepientes en absoluto, aprendiz. Lamento no haber hecho suficiente ejercicio para detener el desmayo. Eso no es de lo que deberías arrepentirte. Era difícil mantener mi entusiasmo por las letras tipográficas con todos diciéndome día tras día, así que mi fiebre bajó sorprendentemente rápido. Pero las reprimendas continuaron incluso después de que me sentía mejor. Sinceramente, era bastante aburrido ya que repetían las mismas cosas una y otra vez. Solo quería irme a casa ya. La nieve se estaba derritiendo lo suficiente como para que los carruajes viajaran, por lo que era casi la hora de hacerlo. Solo quiero irme a casa. Pero primero, tuve que escribir una carta pidiendo una reunión con el sumo sacerdote. O eso pensé, pero terminé recibiendo una carta solicitando una reunión del sumo sacerdote primero. Aunque era menos solicitar una reunión y más que él me preguntara cuando estaba libre, ya que lo visitaría en lugar de lo contrario. Fran, es raro que el sumo sacerdote me envíe una carta. Su negocio debe ser urgente. Me gustaría visitarlo lo antes posible, incluso no me importaría ir hoy, pero no estoy segura de qué debo decirle. Sus asistentes probablemente tendrían dificultades para prepararse para su llegada si fuera tan de repente. Creo que mañana será una cita ideal, dijo Fran con una media sonrisa, así que seguí adelante y escribí una carta diciendo que mañana estaría libre. Debo darle un regalo para él o algo así. Él me visitó mientras estaba enferma, después de todo. Durante su visita, el sumo sacerdote me había traído mucha comida, aunque realmente no la necesitaba ya que la nieve había comenzado a derretirse y volvería a casa pronto. En este momento estaba pensando en trasladar la mitad al almacén del sótano en el edificio de las niñas. Algunos de los dulces que has estado haciendo aquí serán suficientes. Al sumo sacerdote le gustaron bastante tus galletas. ¿Qué pasa con el flan de caramelo que hice recientemente entonces? En las recientes visitas de Turi, había experimentado con crema de caramelo y helado. El resultado fue un recordatorio firme de que el helado se come mejor durante el clima cálido. El helado siempre era sabroso en los hogares modernos con calefacción, pero aquí, incluso comerlo frente a un horno solo hacía que uno se concentrara más en el frío que en la comida, en realidad enfrió todo el cuerpo. La crema de caramelo es ciertamente deliciosa una vez que te acostumbras a la textura, pero comerla por primera vez es un poco incómoda. No creo que sea un buen regalo para alguien que no lo haya probado antes. Justo como esperaba de la reacción de Lutz a las papas al vapor, el vapor no era un método de cocción empleado aquí.
Ella se sorprendió mucho cuando aprendió a hacer el flan de caramelo, y todos los que lo probaron comentaron sobre la textura y mencionaron que les preocupaba que desapareciera antes de que pudieran llevársela a la boca. Pero al final todos ellos elogiaron lo dulce y sabroso que era. En ese caso, haga que ella hornee las galletas que tanto le gustan al sumo sacerdote. Me decidí por las galletas como mi regalo. Habría unos simples y con sabor a té, ya que esos eran mis favoritos. Con eso resuelto, me puse a trabajar en los planos de la imprenta. Estaba bastante segura de que las primeras prensas de impresión en la Tierra eran solo prensas de uva modificadas, por lo que no podrían ser demasiado difíciles de hacer. El único problema era que no recordaba las medidas o las estructuras exactas ni nada de eso. Estoy bastante segura de que necesita una herramienta para manchar la tinta. Algo con un asa como esta, y cuero extendido así. Un lugar en el costado para sostenerlo, al lado del lugar para dejar el papel. Creo que el lugar donde se alinean los tipos se ve así. Busqué desesperadamente en mis recuerdos, pero eran tan vagos que los planos apenas se unían. Podría dar instrucciones vagas a persona, pero estaba más allá de mí, escribir medidas detalladas. Parecía que tendría que escribir esto mientras experimentaba con una prensa en persona. Me pregunto si el sumo sacerdote volvería a usar esa herramienta de búsqueda de memoria, pensé para mí mientras trabajaba en el diseño de mi escritorio. Mis asistentes estaban dispersos por la habitación, haciendo todo lo posible para completar sus propias tareas. Buenos días, sumo sacerdote. Lo saludé mientras le entregaba mi regalo. No deberías, respondió con una expresión completamente en blanco mientras los tomaba. No tenía ni idea de si era realmente feliz o no. Arno. El sumo sacerdote llamó a Arno, quien vino y dejó un plato sobre la mesa. Fran abrió las galletas y las apiló en el plato. Luego sacó la taza que había traído de mi habitación, en la que Arno sirvió té antes de llenar también el sumo sacerdote. Cuando le apetezca, hermana Main. Arno deslizó el plato de galletas frente a mí. Al no tener idea de lo que esperaba de mí, miré al sumo sacerdote. Al traer comida a alguien como regalo, es una cortesía común que el visitante tome el primer bocado para detectar veneno. Me imaginaba que no era una costumbre con la que estaba familiarizado, y pensé que ahora sería una buena oportunidad para enseñarle. ¿Prueba de veneno? Eso da miedo. Podía comer las galletas sin preocuparme ya que las había traído yo misma, pero escuchar eso me puso nervioso por comer o beber en cualquier lugar fuera de mis habitaciones. El que invitó al otro beberá el té primero. El sumo sacerdote tomó un sorbo de su té, que había sido vertido de la misma olla que mi té, mientras comía una galleta. Una vez hecho eso, ambos cenamos a nuestro gusto. Fran parecía tener razón cuando dijo que al sumo sacerdote le habían gustado las galletas. Su expresión permaneció inmutable, pero las galletas desaparecieron más rápido que la otra comida en la mesa. Hablamos un poco sobre temas casuales como el clima y el estado del orfanato. Luego, cuando terminamos de disfrutar nuestras tazas de té, llegó el momento de la discusión. Me he acostumbrado un poco a la cultura noble, o eso creo. Quiero creer que lo hice. Sumo sacerdote. Me gustaría ir a casa pronto. No. Antes de que pudiera terminar mi oración, el sumo sacerdote dejó su taza y se negó. Búho. Ladeé la cabeza hacia un lado confundida, sin saber por qué el sumo sacerdote no me dejaba ir a casa a pesar de que la nieve ya se estaba derritiendo. Se puso de pie, empujando su silla hacia atrás con un ruido. Luego, después de mirar por encima de la habitación una vez, se dirigió a una habitación oculta más allá de su cama. Sígueme. Aparentemente era algo que no quería que sus asistentes escucharan. Coloqué mi taza también, y me puse de pie para pasar por la puerta que acababa de abrir. Una vez dentro me senté en mi banco habitual mientras él se sentaba en su silla habitual. ¿Es esto algo que no quieres que escuchen tus asistentes? En efecto. Cuanto menos sepan esto, mejor.
El sumo sacerdote respiró lentamente antes de continuar. Hace poco me informaron que Wolf murió inesperadamente. Sucedió justo después de que le pedí a Karstedt que enviara a alguien para investigarlo. La palabra murió me hizo tragar reflexivamente. Pero no pude evitar inclinar lentamente la cabeza, porque había un detalle importante que no entendí del todo. ¿Quién es Wolf? Pareces extremadamente confundida. Sumo sacerdote. Esta podría ser una pregunta tonta, pero ¿quién es esta persona Wolf? Siento que he escuchado ese nombre antes, pero no me viene a la mente. El hecho de que no se le ocurriera ninguna cara al escuchar el nombre significaba que probablemente no era alguien que yo conociera personalmente. El sumo sacerdote hablaba de él como si fuera alguien que yo conocería, así que estaba segura de que era alguien importante, pero no podía recordarlo. Los ojos del sumo sacerdote se abrieron con absoluta incredulidad. Luego, dejó escapar un profundo suspiro. Wolf es el jefe del gremio de la tinta. ¿Oh, esa persona sospechosa? El jefe del gremio de la tinta que abordó a Lutz y buscó información sobre mí, fue la razón por la que había estado atrapado en el templo todo el invierno. Espera. ¿Murió? ¿Cómo? Esa reacción tomó demasiado tiempo. Parecía que Karstedt y el sumo sacerdote habían estado investigando a Wolf para ver si los rumores sobre él eran ciertos y para averiguar qué noble le había ordenado que me investigara. Pero justo cuando estaban reduciendo a los posibles sospechosos, Wolf murió de la nada. Parece que Wolf se enteró de alguna parte de que una doncella del santuario plebeya estaba sirviendo como encargada. El hecho de que él pusiera tanto énfasis en él alguna parte me recordó que sorprendentemente pocos nobles sabían la verdad sobre mí. No había muchos nobles que pudieran haber proporcionado esa información. Wolf estaba investigando cómo se veía la encargada en cuestión, y si realmente tenía conexiones con Veno. Sin embargo, se retiró al templo tan pronto como comenzó su investigación. Además, su mala salud lo llevó a pasar muy poco tiempo afuera con los demás. Parece que su investigación fue pobre. Las palabras del sumo sacerdote hicieron que mi corazón saltara. Los nobles le habían encomendado a Wolf que me investigara, pero no solo logró muy poco, sino que terminó siendo el foco de una investigación dirigida por Karstedt y el sumo sacerdote. Entonces, de repente, murió. No fue difícil hacer una conexión allí. ¿Los nobles mataron a Wolf? El sumo sacerdote asintió lentamente pero con firmeza. Casi seguro. La vida de los plebeyos no era nada para los nobles. Exterminaron a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lo sabía, pero el hecho de que hubiera sucedido tan repentinamente y justo frente a mí, hizo que me estremeciera. Me abracé, frotando mis manos a lo largo de mis brazos temblorosos. ¿Los nobles me están buscando? No cabe la menor duda, varios nobles te están buscando, pero no sabemos quiénes son ni cuáles son sus intenciones. Supongo que pocos lo hacen, dijo, con palabras tan severas que empecé a temblar. Los nobles que gobiernan las ciudades agrícolas se irán de una vez cuando comience la oración de primavera. Nuestro mayor temor es que te saquen de la ciudad, por lo que deberás quedarte en el templo hasta que se hayan ido suficientes nobles. Cuando queden menos nobles en la ciudad, será más fácil identificar su lealtad y sus motivos. Al menos no estaba diciendo que nunca podría ir a casa. Me consolé mientras aceptaba tristemente permanecer en el templo hasta la oración de primavera. El sumo sacerdote dejó escapar un pequeño suspiro de alivio ante mi conformidad, luego sacó una pequeña tabla del tamaño de su palma. Tendré que discutir tanto la extensión de su estadía como tu adopción con tu familia. Dales esto a ellos. Está bien. El hecho de que un noble me adoptara fue una discusión demasiado intensa para conversar casualmente cuando Turi o papá nos visitaban. Había planeado mencionarlo cuando volviera a casa, pero parecía que el sumo sacerdote les estaría dando la noticia mientras estaba atrapado aquí. Incliné la cabeza mientras miraba la carta de invitación que me había entregado el sumo sacerdote. Me imagino que ya entiendes esto, pero no le digas a nadie sobre Wolf o la adopción.
No se puede confiar en todos tus asistentes, dijo, y los pensamientos sobre Delia inmediatamente vinieron a mi mente. No pude protestar. Tan pronto como volví a mis aposentos, hice que Fran llamara a Lutz para poder darle la carta de invitación. Estuvo de acuerdo en entregárselo a mis padres, pero parecía realmente curioso acerca de cómo podría haberlo estropeado lo suficiente como para justificar que el sumo sacerdote los convocara. Todo lo que pude decirle fue que no podría volver a casa hasta que termine la oración de primavera. Esa información estaba bien para hacerla pública. O más bien, era algo que tenía que decirles a todos, incluidos mis asistentes, si quería evitar muchos problemas. ¿Pero qué haremos por la comida?, preguntó Delia, habiendo escuchado mi conversación con Lutz. Sonreí. El mercado se abrirá pronto, y todavía tenemos la comida que el sumo sacerdote nos regaló. Resultó que el regalo del sumo sacerdote había sido considerado para asegurarme de que podía permanecer en el templo de manera segura incluso después de que terminara el invierno. Mis padres llegaron 3 días después de que Lutz había entregado la carta. Fue allí, en la sala de espera junto a la puerta, donde vi a mi madre por primera vez en mucho tiempo. La vista de su sonrisa habitual y su gran barriga, lo suficientemente grande como para que pareciera que pudiera dar a luz en cualquier momento, hizo que me invadieran sentimientos cálidos. Mamá. Hermana Main, estos no son sus aposentos. Entiendo cómo te sientes, pero por favor considera tu posición. Fran suavemente retiró mi hombro, con una expresión conflictiva en su rostro. Mamá retiró la mano que había extendido y papá la consoló con un brazo alrededor de sus hombros. Por favor, sígame. Fran se alejó y yo lo seguí. Damuel caminaba a mi lado mientras mis padres nos seguían. Caminé hacia adelante, resistiendo el impulso de darme la vuelta, cuando una mano gentil acarició mi cabello, una mano que era más suave que la de papá. No pude evitar sonreír. Traté de darme la vuelta, pero los dedos se apretaron un poco como para decirme que siguiera mirando hacia adelante. Fue curioso cómo la mano se deslizó hacia atrás cada vez que Fran volteó a mirarnos. A veces cambiaba a una mano más grande, y nuestra comunicación silenciosa continuaba hasta que llegamos a la habitación del sumo sacerdote. Buenos días, sumo sacerdote, dijo mamá. ¿Enviaste por nosotros, Sir? Papá dio un saludo de soldado al sumo sacerdote, quien asintió y les ofreció asientos. La mesa tenía un banco a un lado y 2 sillas al otro. Considerando nuestros respectivos estados aquí, mis padres estarían sentados en el banco mientras el sumo sacerdote y yo estaríamos en las sillas. Mi mamá luchó para sentarse en el banco debido a su barriga, pero papá la ayudó y ambos se sentaron juntos. Todos ustedes pueden irse. El sumo sacerdote limpió la habitación una vez que sus asistentes nos trajeron el té. Además de eso, utilizó la herramienta mágica de área de efecto para insonorizar el área alrededor de la mesa. Papá miró a su alrededor con ansiedad. ¿Qué demonios? Esto evitará que nuestras voces se escuchen fuera de la habitación. Main, puedes sentarte con tus padres ahora que solo estamos nosotros. Me imagino que has mostrado mucha moderación en tu camino hacia aquí. Mientras explicaba la barrera mágica a papá, el sumo sacerdote me empujó suavemente en dirección a mis padres. Había estado parado en su lugar, sin saber a dónde ir. Muchas gracias, sumo sacerdote. Le agradecí con una amplia sonrisa antes de dejarme caer entre mis padres. Se miraron el uno al otro, luego le di un abrazo suave a mamá. Es tan bueno verte, mamá. Te he extrañado mucho. Parece que podrías estar dando a luz en cualquier momento. Aún no. Se hará un poco más grande, dijo mamá mientras me abrazaba. Froté su gran barriga y dejé escapar un suspiro de satisfacción. Parece que está satisfecha ahora. ¿Puedo comenzar? Sí. Me enderecé y enfrenté al sumo sacerdote, que estaba sentado frente a nosotros. Ahora bien. Saltemos las tediosas presentaciones y vayamos al grano. ¿Alguna objeción?
Parecía que el sumo sacerdote entendió por su tiempo conmigo que no obtendría nada de dar los saludos nobles habituales a los plebeyos, por lo que se saltó todos los largos saludos que había dado durante la reunión con Karstedt. Main se quedará en el templo hasta que termine la oración de primavera. Espera un segundo. ¿Por qué? El acuerdo era que ella solo se quedaría durante el invierno. Papá se inclinó hacia adelante, apenas conteniéndose. El sumo sacerdote lo miró fríamente y continuó con una expresión plana. Ahora corre más peligro que nunca. Su breve respuesta fue suficiente para que papá se diera cuenta de que las cosas habían escalado más allá de su control. Calmó su expresión y puso una mano sobre su puño cerrado. ¿Qué peligro? No hable de esto a nadie, dijo el sumo sacerdote antes de explicar lo que había sucedido desde el otoño hasta ahora, y también ofreció breves comentarios sobre la situación. Fue todo lo que ya me habían dicho. Main tiene mucho más maná de lo que esperaba. Este maná es importante para la ciudad, ya que estamos experimentando una escasez de maná. Es por esta razón que algunos nobles desean controlarla, y otros nobles desean destruirla. Explicó que los nobles me atacaban por varias razones. Mamá y papá palidecieron, y pude sentir sus manos temblando en mi espalda. El peor de los casos es que Main sea sacada de la ciudad. Es por eso que ha habido algunos cambios con respecto a las reglas para los nobles que ingresan a la ciudad. Me imagino que eres consciente de estos cambios, Gunther, como un soldado asignado a las puertas. Los ojos de papá se abrieron ante el inesperado giro en la conversación, pero mantuvo la mirada fija. Lo estoy. La Orden de Caballeros ha implementado diferentes reglas para el paso de nobles. Sí, porque probablemente sea un noble quien intente secuestrar a Main. Todavía no sabemos si un noble de este ducado u otro hará su movimiento primero. Era necesario que movilizáramos la Orden de Caballeros para pedirle al archiduque que restringiera la entrada de nobles a la ciudad. Parecía que Karstedt y el sumo sacerdote habían estado trabajando detrás de escena mientras yo no estaba al tanto. ¿Todos esos cambios fueron hechos solo para Main? Papá preguntó con incredulidad. Hay varias otras razones, pero todo lo que diré aquí es que proteger a Main fue una de las razones. No tengo intención de decir nada más sobre el tema. Solo esa razón será suficiente para ti, me imagino. Papá asintió, relajándose un poco. Los nobles a los que se les ha confiado tierra regresarán a su territorio a medida que se acerca la oración de primavera. Como quedarán menos nobles en la ciudad, será más fácil vigilar sus acciones. Te pido que aguantes viviendo aparte hasta entonces. Esto es todo para proteger a Main. Las palabras del sumo sacerdote tenían una fuerza silenciosa y sincera para ellos. Sería seguro decir que estaba acostumbrado a liderar personas. Una vez había dirigido toda la Orden de Caballeros, después de todo. Los instintos de soldado de papá parecieron entrar en acción cuando ofreció un saludo. Gracias por su consideración especial. Pero, ¿por qué vas tan lejos por el bien de Main? No mencioné que su maná es precioso. Ella debe mantenerse a salvo. Aunque estas tediosas medidas no serían necesarias si ella simplemente aceptara la adopción, dijo el sumo sacerdote con un suspiro exasperado. ¿Adopción?, gritó papá, con los ojos muy abiertos. Mi madre me apretó la mano con más fuerza. Gunther, ¿qué le dirías a Main si fuese adoptada por un noble lo antes posible? Podía escuchar a papá apretando los dientes juntos. Mamá me apretaba la mano con tanta fuerza que me dolía, como si nunca fuera a soltarme de nuevo. Su respuesta fue silenciosa, pero clara. Los padres son iguales a la hija, supongo. El sumo sacerdote tocó su sien con un dedo y murmuró, pensé que se rendiría si sus padres lo aceptaban, y luego de decir eso nos miró. Main también dijo que no quería dejar a su familia bajo ninguna circunstancia, por lo que acepté retrasar este asunto hasta que cumpliera los 10 años. Pero ella tiene mucho más maná que cualquier plebeyo con devorador. Será adoptada por un noble cuando cumpla 10 años. Esto no es negociable. ¿Qué?
Mis padres se congelaron como si hubieran sido golpeados. Su opinión no había importado, y se les dijo que la adopción sucedería independientemente de lo que pensaran. Parecía que no sabían cómo reaccionar ante el sumo sacerdote, que claramente estaba trabajando para protegerme, pero al mismo tiempo alejándome de ellos. Aquellos que no saben cómo controlar su inmenso maná no son más que un peligro para sí mismos y para todos los que los rodean. Si el archiduque determina que es una amenaza para la paz de la ciudad, será ejecutada. ¿Ejecutada? Es necesario que el protector de una ciudad elimine los peligros para ella. Como soldado, imagino que lo entiendes bien. Papá, incapaz de imaginar que su hija fuera tan peligrosa, me miró con una expresión desconcertada, mientras mamá fruncía el ceño consternada. El sumo sacerdote, mirándolos a ambos con una expresión que mantenía sus emociones completamente ocultas, continuó su explicación seca de las circunstancias. Ella debe aprender a controlar su maná para evitar ser ejecutada. De ahí la adopción. Puede quedarse con usted hasta que cumpla 10 años y se vaya a la Academia Real. Sin embargo, cuando llegue ese momento, no habrá concesiones hechas. ¿Será adoptada o será ejecutada? La decisión es tuya. 10 años. Papá murmuró el límite de tiempo con incredulidad, ya que solo nos dio 2 años juntos como máximo. El sumo sacerdote dejó escapar un suspiro lento. Será adoptada por un noble de buen carácter, uno que tiene mi plena confianza y respaldo. No la tratará mal. Eso puedo prometerlo. En el momento en que dijo eso, la cabeza de mi mamá se alzó. Miró directamente al sumo sacerdote a los ojos y asintió. Entendido. Te confiaré a Main. Efa. Papá gritó sorprendido, pero mamá lo ignoró. Ella mantuvo sus ojos fijos en el sumo sacerdote. Cuando supe que Main se quedaría en el templo durante el invierno, pensé que su mala salud no podría soportarlo. Pero Turi me ha dicho que a Main le ha ido bien aquí, gracias a todos los que la apoyaron. Estoy seguro de que es gracias a sus esfuerzos, sumo sacerdote. Mamá, embarazada como estaba, solo podía escuchar sobre mi vida en el templo a través de papá y Turi. Pero ella sabía que había sobrevivido al invierno sin estar postrada en cama todo el tiempo gracias a que todos me ayudaron a cuidarme. Efa, tú, lo entiendo, pero la adopción es. Papá comenzó a protestar, pero mamá levantó una mano tranquila para silenciarlo. Bajó brevemente los ojos y luego sacudió lentamente la cabeza. No, Gunther. Piensa sobre esto. Hay muchos niños que comienzan a vivir lejos de casa como Lehers una vez que cumplen 10 años, ¿recuerdas? No quiero que ejecuten a Main por ser demasiado peligrosa. Estaría en mucho más peligro si un noble que no la conoce bien la secuestra. El sumo sacerdote la ha tratado muy bien. Si tenemos que dejarla ir, al menos quiero que alguien en quien confíe la tenga. Mamá se volvió hacia el sumo sacerdote y cruzó los brazos frente a su pecho. Sumo sacerdote, cuida bien a Main. Las palabras de mamá le quitaron las ganas de pelear a papá. Se desplomó de tristeza, luego saludó golpeando su mano derecha 2 veces contra el lado izquierdo de su pecho. Mis padres consintieron oficialmente que me adoptaran cuando cumpliera 10 años. Realmente no quiero cumplir 10 ahora. Sabía que lo estaban haciendo por mi bien, pero una tristeza indescriptible aún perforaba mi corazón. Durante mucho tiempo seguí aferrándome a mamá, esperando sacudirme incluso un poco de la desolación solitaria que me afectaba. Capítulo 152. Preparándose para la oración. Poco a poco se estaba calentando, y aproximadamente la mitad de la nieve que había cubierto la ciudad se había derretido. La hibernación de invierno había terminado y era hora de que todos comenzaran a palear la nieve restante en preparación para la primavera. Turi tuvo que volver a trabajar, lo que significaba que solo podía visitarme en el templo cada 2 días. El orfanato terminó todo su trabajo de invierno, que vendimos a Beno a través de Lutz. Eso me dio mucho más margen de maniobra al presupuestar el orfanato.
El bosque todavía estaba demasiado nevado como para reunir algo allí, pero en poco tiempo esa nieve se derretiría. Entonces podríamos volver a la reunión mientras hacemos papel. El tiempo hasta entonces se dedicó a la educación, con sacerdotes grises que solían ser asistentes enseñando a los niños los modales adecuados. Parecía que a los sacerdotes les preocupaba que pasear tanto por el orfanato infundiera malos hábitos en los niños. Temían que, al permitirles continuar hablando conmigo tan casualmente, pudieran terminar actuando de la misma manera con otros sacerdotes azules también. Toda la enseñanza sucedió en el comedor, que dejó el taller vacío. Éramos solo yo, Lutz y Damuel allí. Quiero tener la imprenta lista para la próxima ronda de libros, incluso si solo podemos usarla para el texto, dije. Me suena bien, respondió Lutz. Pero, ¿cómo vamos a hacer una imprenta? Estaba planeando modificar solo una de las prensas que ya tenemos. Saqué mis planos y se los mostré a Lutz. Si no recuerdo mal, la primera imprenta de Gutenberg estaba hecha de una prensa de uva utilizada para hacer vino. Estaba seguro de que podría hacer una imprenta rudimentaria como esa, pero fue sorprendentemente difícil recrear los pasos solo de memoria. Arreglas los tipos de letras aquí, las cubres con tinta, dejas el papel, y luego lo presionas. Hice los movimientos de usar la prensa normal, que era demasiado alta para poder alcanzarla y usarla sola, mientras intentaba explicar cómo era una imprenta. Como no podía salir del templo, fue Lutz quien ordenó lo que necesitábamos y dio instrucciones a los talleres. Supongo que tendremos que decidir qué tan grande es la forma. Sí, cuán grande será la forma, dijo Lutz. Podemos resolver eso midiendo los libros ilustrados que ya hemos hecho. Comencé a usar una regla para medir todo tipo de cosas, agregando las medidas a mis planos mientras hablaba con Lutz sobre la imprenta. Escribí todas las instrucciones que podía recordar, desde hacer el soporte para el papel ligeramente inclinado hasta poner una caja para guardar tinta aquí. Lutz miró todo eso y sacudió la cabeza. Oye, Main, ¿no podemos agregar todas esas cosas extras después? ¿Extra? Pero todo lo que he mencionado es esencial. Aunque conocía mi memoria, probablemente estaba olvidando más de lo que recordaba, sin mencionar todas las cosas que potencialmente recordaba mal y que aún no había notado. Pero mis protestas acaban de ganar otra sacudida de cabeza de Lutz. No es de eso de lo que estoy hablando, dijo, señalando mis planos. Entiendo que necesitamos un lugar para poner la tinta, pero me parece que el problema que tienes aquí es descubrir cómo adjuntarlo a la prensa. ¿No podemos simplemente poner una caja para la tinta en la mesa por ahora? Lutz tenía razón. Siempre que pudiéramos colocar un formulario para los tipos de letras debajo de la imprenta, podríamos imprimir lo mínimo posible, incluso si hubiera pasos innecesarios que ralentizaran el proceso. Estás pensando demasiado en esto porque ya te estás imaginando el producto terminado en tu cabeza. ¿Recuerdas cómo usamos un montón de herramientas improvisadas cuando estábamos haciendo papel por primera vez? Podemos hacer lo mismo aquí. Solo enfócate en lo que necesitamos por ahora, luego podemos construir sobre eso con el tiempo. Correcto. Ahora que lo menciona, el mayor problema aquí será lograr que el artesano haga una prensa que pueda ser operada por niños. Terminé los planos simples mientras conversábamos. Decidimos comenzar con un diseño básico que ordenaríamos del taller de carpintería de Ingo a través de Beno. Ahora solo tenemos que hablar sobre las cosas más pequeñas. Mientras la imprenta misma estaba ordenada, traté de pasar la discusión a la forma y al palo de composición, pero antes de que pudiera decir algo, Gil se apresuró al taller. Hermana Main. ¿Qué pasa, Gil? ¿Ya es hora de que vaya a la habitación del sumo sacerdote? Todas mis asistentes femeninas estaban ocupadas preparándose para la oración de primavera hoy, por lo tanto, yo no tenía una práctica más dura. No. Rosina acaba de pedirme que vaya a buscarte. Sin embargo, la cosa es que está realmente enojada porque pasas todo tu tiempo trabajando en la imprenta cuando todavía no estamos listos para la oración de primavera. Realmente no lo está mostrando, pero está, un poco furiosa.
Tuve la sensación de que solo estaba desahogando su ira en mi dirección, ya que estaba teniendo menos tiempo para tocar el jarspiel mientras yo me iba y hacía lo que quería. Entiendo. En ese caso, ¿podrías dejar que te grite en mi lugar? Seguro. Espera. Espera un segundo. De ninguna manera. No quiero. Gil, al darse cuenta de lo que dije, sacudió la cabeza con fuerza. Se veía tan divertido que Lutz y yo no pudimos evitar reír, ganándonos una mirada y un murmullo que me llevaría de vuelta a mi habitación sin importar qué. Parecía que no tenía más remedio que rendirme y enfrentar la ira de Rosina. Oh, bueno, no tiene sentido retrasar lo inevitable. Lutz, te dejaré el resto. Entendido. Tienes un trabajo importante mañana, ¿verdad? Buena suerte. Yo sé que puedes hacerlo. Lutz me revolvió el cabello y asentí sin mucho entusiasmo antes de regresar a mis habitaciones, conducido por un Gil malhumorado. Jadeé cuando vi la zona de desastre que eran mis aposentos. Además de todo tipo de ropa, zapatos y diversos implementos de aseo que sacaban y metían en cajas, mis asistentes arrojaban toallas, productos de lino, platos, utensilios de escritura, papel y dípticos a la mezcla. Era como si me estuviera mudando por completo. Había varias cajas de madera dentro del pasillo ya llenas de comida, y había otras aún vacías que serían empacadas con utensilios de cocina de la cocina una vez que mi comida para el día hubiera sido preparada. Subí al segundo piso y vi que mi propia habitación era aún más desordenada. Había 3 cajas alineadas, una para ropa de cama, una para ropa y otra para zapatos, y la parte superior de mi mesa estaba llena de varias cosas que necesitaría usar. Entre todo el caos estaba Delia, Rosina y Vilma. Hermana Main, no debe ir al taller mientras todavía nos estamos preparando para la oración de primavera. Eso fue lo que dijo Rosina, pero sabía que me regañarían si intentaba ayudarlos. Me habían dicho con bastante firmeza que la preparación era trabajo para los asistentes y, por lo tanto, algo en lo que no debía involucrarme. Parecía que mi trabajo consistía en pasar todo el día viendo trabajar a todos los demás. Caray. Apenas estás motivada. Este es un trabajo importante para usted, hermana Main. Quiero decir, confío en que todos ustedes sean lo suficientemente hábiles para manejar esto sin que yo vigile cada uno de sus movimientos. Ese no es el problema aquí. Los que me acompañarían para la oración de primavera serían Fran, ya que había acompañado al sumo sacerdote en uno antes. Rosina, ya que tenía que haber una chica para cuidarme, y Hugo y Ela, que cocinarían para mí. Delia, Vilma y Gil se quedaron para administrar mis habitaciones, el orfanato y el taller Main respectivamente, mientras que Todd, el otro chef, prepararía comida en mi ausencia junto a Nicola y Mónica, quienes habían ayudado a Ela durante el invierno. Aún así, esto es un montón de cosas, murmuré inconscientemente después de mirar alrededor de mi habitación y ver cuántas cosas había comprado para durarme el invierno aquí. Rosina levantó una ceja desconcertada. Estás en el lado más ligero cuando se trata de equipaje, hermana Main. La hermana Cristina habría tenido 2 cajas más de ropa, sin mencionar varias más para pintar herramientas y varios instrumentos musicales. Tuvimos que comenzar a empacar el equipaje de la hermana Christine mucho antes que esto, se rió Vilma de acuerdo. Siempre fue una lucha cada vez que salía a visitar el barrio de los nobles. Mientras digería cuán increíble había sido la hermana Christine, los ojos de Rosina se abrieron brevemente al darse cuenta. Hermana Main. ¿Puedo llevar un jarspiel también? Ella preguntó con vacilación. Sacudí mi cabeza, mirando a los jarspiels apoyados contra la pared en la esquina de mi habitación. Creo que sería más seguro dejarlos aquí, especialmente teniendo en cuenta que no me pertenecen. Los estaba tomando prestado del sumo sacerdote, así que no sería prudente llevarlos a otra parte sin permiso, no sería fácil pagarlos si se rompen, se pierden o se los roban. Pero Rosina no se rendiría tan fácilmente. Sus ojos se clavaron en los jarspiels, y continuó. ¿Le pedirías amablemente al sumo sacerdote en mi nombre? Puedo hacer eso, sin duda.
Te lo agradezco mucho. Al final, realmente no fui de ayuda sentada en mis aposentos, así que eventualmente dije que era hora de ayudar al sumo sacerdote y me fui con Fran y Damuel a cuestas. Prepararse para la oración de primavera es toda una tarea. Un pedido de ayuda de la Orden de Caballeros requiere urgencia, pero como asistente es un trabajo fácil ya que no hay muchos preparativos que hacer. Fran explicó que la preparación requerida para la oración de primavera era mucho peor ya que íbamos a viajar a ciudades agrícolas en carruajes en lugar de bestias altas como lo habíamos hecho antes. Personalmente, estaba más deprimida por el viaje en sí que por la preparación para él. Todo mi entusiasmo se apagó en el momento en que descubrí que íbamos en un carruaje. Tenía la sensación de que cuando llegáramos al primer pueblo agrícola, estaría demasiado agotada para hacer literalmente cualquier cosa. ¿Hay alguna forma de que yo no vaya a la oración de primavera? Suspiré. ¿De qué estás hablando, aprendiz? La oración de primavera es un ritual importante, dijo Damuel, mirándome con desaprobación. En realidad, ya sabía lo importante que era. Sin embargo, desearía que me dejara quejarme un poco, solo para desahogarme. Entiendo su importancia, Sir Damuel. Es solo que apenas puedo imaginar cuántos días pasaré en cama después de tener que soportar el viaje en carruaje. Teniendo en cuenta que la vida diaria ya es una lucha para ti, me imagino que el viaje será especialmente difícil. Pero no creo que Lord Ferdinand te permita saltarte el ritual por eso. Ya sabía muy bien que no me dejaría salir de allí. Aún así, como mi lucha desesperada final, esperé hasta que se acabó el tiempo de ayuda y luego lancé mi queja al sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ¿realmente debo ir hasta las ciudades agrícolas? Estoy segura de que me enfermaré desesperadamente por viajar en los carruajes. En efecto. Tendré que traer muchas pociones para ti, respondió el sumo sacerdote casualmente. Mi cara se arrugó al pensar en la poción que me había obligado a beber cuando me derrumbé y él me necesitaba de nuevo en pie. Te estás refiriendo a la poción que es increíblemente efectiva, pero sabe tan mal que preferirías morir antes que beberla? Sí. Ahora quiero ir aún menos. Ya podía imaginarlo. Colapsaría de camino a una ciudad agrícola, me vertería una de las desagradables pociones del sumo sacerdote, me vería obligada a realizar el ritual durante el aumento de energía, y luego colapsaría nuevamente mientras nos dirigíamos hacia el próximo pueblo agrícola. Este ciclo interminable de dolor y miseria continuaría hasta que hayamos visitado cada pueblo agrícola. El solo pensamiento fue suficiente para hacerme sentir enfermo. Sumo sacerdote, tienes que hacer algo sobre lo mal que saben las pociones. O eso, o preparar una poción para dormir para que pueda dormir en el camino, o tal vez dejarme viajar en una de esas estatuas mágicas en movimiento que tienen los caballeros. ¿Al menos puedes hacer algo? Por favor. Llorosamente enumeré todas las opciones que me vinieron a la mente cuando supliqué al sumo sacerdote. Él asintió, luciendo un poco desanimado. Pareces bastante angustiada. Consideraré esas opciones. Estaría muy agradecida. Además, a uno de mis asistentes le gustaría llevar un jarspiel con ella, pero imagino que eso no será aceptable. Tenía tanto miedo de viajar con un instrumento tan caro que hubiera preferido que se negara, pero el sumo sacerdote me concedió su permiso sin pensarlo 2 veces. Más bien, lo apruebo. Rosina puede tocar para nosotros durante el viaje. Su música sin duda será una gran fuente de consuelo durante las largas noches. Espera, ¿en serio? Parpadeé sorprendida. Escuché que era realmente peligroso fuera de la ciudad con bandidos y bestias por todas partes. ¿Es seguro llevar un instrumento tan costoso? El sumo sacerdote me miró confundido. No hay bandidos lo suficientemente tontos como para atacar los carruajes de sacerdotes y nobles que se dirigen a la oración de primavera. ¿De verdad? ¿Ninguno? Pensé que sería más probable que los bandidos atacaran a los nobles ricos por todas sus riquezas, pero parecía que me faltaba algo. Maine, la mayoría de los bandidos son granjeros locales. ¿Qué? No son bandidos,
¿Como bandas de ladrones que sobreviven robando a otras personas? Tonta. Si apareciera tal grupo, los comerciantes comenzarían a evitar las carreteras en esa área. Aquellos que desafiaron el peligro tendrían guardias, convirtiéndolos en un objetivo arriesgado, y después de suficientes incidentes, los bandidos serían atacados por la Orden de Caballeros. Sería ridículo pensar que toda una organización podría sobrevivir solo robando a otros. Pensé que los comerciantes viajarían mucho de ida y vuelta, pero parecía que eso no era exacto. Naturalmente, sabía tan poco sobre el mundo que el sumo sacerdote se exasperó conmigo. Es común que los agricultores se conviertan temporalmente en delincuentes para amenazar a los comerciantes que pasan por dinero y bienes, pero si atacan a los nobles, no se traerán más cálices a sus tierras. Por esa razón, no hay agricultores lo suficientemente tontos como para poner una mano sobre los nobles o sacerdotes que se dirigen a la oración de primavera. Sin mencionar que incluso si atacaran a los nobles, serían fácilmente derrotados. Los bandidos evitaron atacar a los nobles no solo porque sus acciones apoyaban directamente a los agricultores, sino también porque todos tenían cantidades peligrosas de maná. ¿Entonces deberíamos estar completamente seguros en el camino? Sí, deberíamos estarlo. Tenía curiosidad por saber por qué el sumo sacerdote dudaba en su respuesta, pero de cualquier manera, parecía que nuestro viaje sería mucho más seguro de lo que había pensado. Eso fue un alivio, y tal vez lo único de alivio de este viaje. La mañana antes de partir para la oración de primavera fue la más ocupada hasta el momento. Fui limpiada, vestida con mi túnica ceremonial y me dieron mi bastón ceremonial para que me pusiera. Como nos dirigíamos a las ciudades agrícolas, llevaba las botas de piel de cerdo que acababan de terminar para mí. Fran hablaba de lo fangoso que era en las ciudades agrícolas, pero me resultaba difícil creer que algo pudiera ser peor que los callejones de la ciudad baja. Aunque tal vez estuvo mal de mi parte pensar eso. Todo lo que solía preparar en la mañana estaba guardado en cajas, que luego estaban fuertemente unidas por cuerdas. Ese fue el último de mi equipaje. Ahora que todo estaba preparado, Fran y Gil comenzaron a llevar las cajas al carro una por una, mientras que Rosina trajo la caja que contenía el jarspiel al carruaje, acunándola todo el tiempo. Sin mucho más que hacer en mi habitación ahora vacía, decidí despedirme de cada uno de mis asistentes que se estaban quedando atrás. Vilma, estoy dejando el orfanato a tu cuidado. Sí, hermana Main. Les puedo asegurar que los niños serán pequeños ángeles educados para cuando regresen. Espero que los elogie por sus esfuerzos. Cuando asentí en respuesta, Gil se arrodilló en el acto con vamos, alabado sea escrito en toda su cara, así que extendí una mano. Te confío el taller, Gil. Me imagino que podrás manejar todo. Sí, puedes contar conmigo. Delia, por favor cuida de mis aposentos mientras estoy fuera. Como quieras. Dios. ¿Por qué te ves tan nervioso? Hermana Main, estoy más preocupada de que hagas tu trabajo correctamente. Delia me fulminó con la mirada, su cabello carmesí un poco deshilachado. El hecho de que ella estuviera a cargo de mis aposentos no era lo que me preocupaba, sino ir a las ciudades agrícolas en un carruaje. No estoy tan seguro sobre el carruaje. Caray. No me hagas preocuparme aún más. Lo haré lo mejor que pueda, dije con un tartamudeo, probablemente haciendo que Delia perdiera la última fe adolescente en mí que ni siquiera se dio cuenta de que todavía tenía. Una vez que vio que había terminado de despedirme, Fran se me acercó. Hermana Main, es hora de que vayamos al carruaje. Ciertamente. Debemos partir. Adiós. Esperamos su regreso seguro. Cuando mis otros asistentes nos despidieron, seguí a Fran fuera de la habitación, Rosina y Damuel siguiéndome de cerca. Nos dirigimos a la sección de los nobles del templo, ya que la entrada principal era donde estaban los carruajes. Rosina y yo debemos realizar una revisión final del equipaje, así como discutir el próximo viaje con Arno, así que por favor vea a la sala de espera con Sir Damuel. El sumo sacerdote ya debería estar allí. Y así me dirigí a la sala de espera con Damuel.
En el camino vi al sumo sacerdote caminando hacia mí, con sus ayudantes a cuestas. Buenos días, sumo sacerdote. Buenos días. Main, ve a mis aposentos. Tengo un asunto urgente que discutir contigo. Estaré allí una vez que haya terminado de instruir a Arno y los demás. ¿Lo entiendes también, Damuel? Sí, señor. El sumo sacerdote terminó la conversación allí y continuó su rápida caminata hacia los carruajes. Se movía increíblemente rápido, pero aún así se veía elegante al hacerlo. Damuel y yo nos miramos el uno al otro, luego comenzamos a dirigirnos a la habitación del sumo sacerdote. No tuvimos problemas para entrar ya que el sumo sacerdote también había dejado a algunos asistentes. Nos ofrecieron asientos, y en poco tiempo regresó el sumo sacerdote. Gracias a los dos por esperar. Sumo sacerdote, ¿cuál es el asunto urgente del que hablaste? Incliné la cabeza confundida cuando el sumo sacerdote cerró el gabinete lleno de papeles tras gabinete, bloqueando cada uno a su vez. Montaremos bestias de piedra mágica. Acabo de enviar los carruajes al pueblo agrícola en el que nos quedaremos esta noche. ¿Pasó algo? Espero que no pase nada, dijo, entrando a su habitación oculta con un paquete de llaves. Volvió enseguida, ahora sosteniendo un anillo con una piedra mágica amarilla clara incrustada y un brazalete con piedras de 7 colores diferentes. Main, ponte esto. Lord Ferdinand, esos son. Es solo para estar a salvo, Damuel. Pude ver un brazalete similar en la muñeca del sumo sacerdote. También llevaba un anillo de aspecto similar en el dedo medio, lo que me recordó que también me había prestado un anillo en la misión de la Orden de Caballeros. Había sido útil entonces, así que imaginé que probablemente también sería útil esta vez. Acepté con gratitud los dos y me los puse, usando el anillo en el dedo medio de mi mano izquierda como el sumo sacerdote. Además, y me duele mucho decir esto. Sí. Nos acompañará otro sacerdote azul, dijo el sumo sacerdote con una mueca. Abrí mucho los ojos sorprendida justo cuando la puerta se abrió y Karstedt entró en la habitación con un sacerdote azul. Ese soy yo. El nombre es Sylvester. Entonces eres la aprendiz plebeya de doncella del santuario, ¿eh? Me miró con cejas de aspecto fuerte y profundos ojos verdes, su cabello púrpura teñido de azul atado a la espalda. El hecho de que estuviera atado con un cordón plateado me llamó la atención. Era un poco más bajo que el sumo sacerdote, pero tenía una constitución más musculosa, lo que lo hacía parecer mucho más un excaballero que el sumo sacerdote. En cuanto a la edad, parecía casi tan viejo como Beno y el sumo sacerdote, aunque esa observación no significó mucho ya que Beno y el sumo sacerdote definitivamente no tenían la misma edad, a pesar del hecho de que me miraron de esa manera. Eres pequeña. ¿Seguro que te has bautizado? Supongo que estás mintiendo sobre tu edad, resopló Sylvester, dándome una mirada burda con sus profundos ojos verdes. Casi grité que no, pero en lugar de eso me lo tragué. Después de todo, Sylvester era un sacerdote azul. No era alguien con quien pudiera discutir tan descuidadamente. Oye. Intenta chillar, Poey. Después de mirarme durante un tiempo incómodamente largo, Sylvester de repente extendió un dedo índice. Se metió directamente en mi mejilla, cavando bastante lejos en todo lo considerado. Solté un reflexivo obvie, lo que lo hizo mirar hacia abajo y sacudir la cabeza. Casi, pero no. Chilla, Poey. No fue tan difícil como la última vez, pero volvió a tocar mi mejilla mientras movía su dedo como un taladro. Miré al sumo sacerdote en busca de ayuda. Bajó los ojos, dejó escapar un suspiro de derrota y miró hacia otro lado. Main, este hombre tiene una personalidad terrible. Pero tiene algo de buen corazón debajo de todo lo demás podrido. Lo mejor que puedes hacer es rendirte y jugar junto con él. Además, Sylvester, Main es sorprendentemente débil. Bromea demasiado con ella y existe un riesgo muy real de que pueda morir. Pero lo más importante,
Karstedt, mira esto. Mientras hablaba, el sumo sacerdote comenzó a extender un mapa. Señor. Karstedt se dirigió hacia él, dejándome solo con Sylvester y un Damuel mal parecido. No quedaba nadie que pudiera ayudarme. Vamos. Chilla. Los ojos verdes de Sylvester se endurecieron mientras continuaba tocando mi mejilla. No sería inteligente para mí enojar a un noble justo antes de un largo viaje. Povey. Me di por vencida y chillé, como él quería. Sylvester asintió satisfecho y luego volvió a tocarme. Perfecto. Chirría un poco más. Poey, poey, poey. El hecho de que pasaría la oración de primavera viajando con un sacerdote azul como este, me aterró aún más, mucho más de lo que ya había reservado para el viaje. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.